Aló. Muchas gracias a todos por la asistencia. Somos representantes de Icontrans Limitada. Hoy queremos exponer el modelo logístico que hemos venido implementando desde nuestro nacimiento. Esperamos no aburrirlo en esta charla. Cuando ustedes vean que el cursor se mueve mucho es porque finalmente estoy temblando más de la cuenta. Pero lo que queremos aquí es que ustedes vean cómo hemos ido aplicando la logística a través del tiempo, cómo a través de indicadores hemos ido mejorando o perfeccionando lo que es nuestro esquema logístico y aplicándolo a muchos de nuestros clientes. No vamos a tocar un cliente en especial porque cada cliente tiene su propia experiencia. ¿Sí? No podemos comparar un cliente que se dedique al sector de alimentos con un cliente que nos dedique las materias primas o con un cliente que nos dedique sencillamente productos de aseo. Entonces la idea es que van a ver el modelo, la maduración que tuvo Icontrans a través del tiempo. Bueno, comencemos en el año 1979. Vieron que la aplicación no tiene logo. No habíamos nacido todavía. En el año 1979 nace Icontrans Limitada, una empresa orgullosamente colombiana, dedicada al transporte de carga masiva y enfocada en el negocio orientado a la colaboración. En ese momento, cuando arranca Icontrans, arranca como todas las compañías de transporte que se iniciaron por la época, arrancaron sencillamente uno o dos vehículos que ofrecían el servicio de carga masiva, donde se contrataba el vehículo para hacer un origen y un destino. En ese destino se trazaba un recorrido y en ese recorrido había que pasar por cada uno de los puntos de entrega haciendo el despacho, la distribución. Luego en el año 80 empieza la época de los cambios, unos cambios que están orientados al just in time, ¿sí? Que en ese modelo entra una necesidad de llegar al cliente a tiempo con el producto. ¿Y qué era el tiempo? Pues que va creciendo la demanda. Acuérdense que la logística comenzó por allá en los años 50, pero nosotros en Colombia apenas venimos a aplicarla a partir de los 80. Cuando comenzó en Colombia comenzó con el modelo militar, pero nosotros arrancamos como simples transportadores en la logística. Entonces a raíz de esto nace el concepto de transporte semimasivo con algunas de las compañías. ¿Qué pasaba en esa época? Sencillamente, si estábamos entregando destinatarios masivos, ellos también se iban a ir perfeccionando y es el fenómeno que se nos da hoy en día. Ellos van creciendo también en sus modelos logísticos y cada vez quieren tener menos unidades de almacenamiento, quieren ser más precisos con lo que van a comprar, etcétera. Entonces ya no era el mismo concepto de una venta masiva, sino una venta semimasiva. En el 85, ¿sí? Ya el enfoque HIT alcanza al consumidor con algunas estrategias como QR, ¿sí? Que era Quick Response, que tenía que ver con la respuesta rápida o efectiva al consumidor, y SR, pues, respuesta al consumidor efectiva, y Quick Response, respuesta rápida. Se le dan las expectativas de servicio, comienzan a aparecer en el mercado las grandes cadenas, pues a los almacenes ya comienzan a distribuir sus cadenas geográficamente, ¿sí? Y nace el concepto de plataformas para los transportadores. ¿Por qué nace este concepto? Sencillamente porque al crecer la demanda de las cadenas, ya iban a distribuir su carga de ventas a más almacenes, o sea que se va multiplexando la operación. Ya se mide el desempeño operativo desde términos financieros. Eso se lo vamos a mostrar ahorita cómo lo hacemos a través de unas macros en Excel que recogen la información desde la base de datos y lo van a ver aquí en tiempo real, pero lo quiero dejar para lo último para que ustedes vean cuáles son esos tipos de mediciones que se hacen. En el 94, miren todos los saltos que da desde el 79 al 85 y del 85 al 94. La logística iba creciendo, pero iba creciendo como a un paso lento. Pero en el 94 nace un concepto muy importante que son los trenes de entrega. ¿Qué eran los trenes de entrega? Finalmente nosotros en las mediciones que realizábamos íbamos a una misma población muchas veces en la semana, ¿sí? O íbamos a una misma población, pero lo entregábamos dentro de un vehículo. Entonces se contrataba un vehículo de Cali a Manizales, el cual iba por Tuluá, iba para Cartago, pasaba por Pereira, arrimaba a Chinchiná. Es decir, que en su recorrido iba entregando. Muy posiblemente ese vehículo se iba a quedar en alguna ciudad pernotando 2 o 3 días.
¿sí? Mientras llegaba a su destino final. El afectado era el cliente de Manizales, pero al día siguiente de haber salido ese vehículo, estaba saliendo otro vehículo para hacer el mismo recorrido, ¿sí? A esas poblaciones. Entonces, se toma una decisión a través de los trenes de entrega, que es concertar directamente con los distribuidores en la población, con los compradores en la población, para que ellos adquieran los productos en un día común, o 2 o 3 días a la semana. Para esto se invita a la fuerza de ventas. Entonces, en este proceso se invita a conversar tanto al productor con su fuerza de ventas y su área logística, como el operador logístico y el comprador. Se concertan días de entrega, nace un concepto que se aplicó para todo el país, que son los conceptos de galería, llegar el día de la galería a esos pueblitos lejanos donde no llegábamos y nos demorábamos tanto tiempo en entregar. Ese concepto hoy en día se aplica todavía. Y ya se pueden concertar camiones o vehículos que van a llegar con mayor cantidad de entregas, pero no van a hacer tantos recorridos, y la logística comienza a abaratar sus costos. Hay desarrollo de relaciones cercanas con los clientes, el mismo Trenes de Entrega lo invitaba. Nace el concepto de servicio al cliente, porque ahí comienza a prestar más importancia el hecho de tener que interactuar con ese destinatario final, con el hecho de tener que recuperar su pedido, porque en muchas ocasiones, y sin querer ofender a la fuerza de ventas, el pedido no llegaba a tiempo, y podía también, al haberse trazado un compromiso de entrega, ¿sí? Al haberse trazado un compromiso de entrega, a incumplirse a un proveedor al cual el comercial no había reportado su pedido al sistema de información. Las necesidades y capacidades de los proveedores y clientes se incorporan a la planeación estratégica. De hecho, por solamente aceptar compromisos de fecha de entrega. Y se reemplaza en el negocio la actitud de competencia por la de colaboración y cooperación. Ya aquí entra el concepto de yo no puedo competir con la fuerza de ventas, porque finalmente el operador logístico es contratado para que les preste un servicio tanto al conocimiento de la compañía, que es nuestro primer GAN, como a las mismas áreas comerciales, financieras y logísticas de las compañías. Acá vemos un ejemplo de trenes de entrega, ahorita lo vamos a ver ya aplicado en la realidad, donde por ejemplo una ciudad como Chiquinquirá, ¿sí? En este caso Chiquinquirá tenía 8 facturas con 15 cajas. En la primera semana íbamos 3 veces, en la segunda semana íbamos 4 veces, en la tercera semana íbamos 4 veces, y en la cuarta semana íbamos 4 veces. Ese promedio de cajas era 1.67 cajas por factura. ¿Cuánto le costaba eso no tanto al operador logístico, sino al productor, porque finalmente era el que cargaba con el valor de tener que desplazar esa mercancía hasta allá? Un infierno de dinero. Entonces había que mejorar esa eficiencia para llegar a ciudades como Chiquinquirá. Miren a Leticia, ¿cuánto cuesta llegar a Leticia? ¿Sí? Con 7 cajas. Y si esa logística se hacía desde origen, era más traumático aún. ¿Ok? Pero ya por acá más adelante, pasa por favor, nace la necesidad de estudiarse, de conocer sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas. Esto parece retórica, pero finalmente uno se conoce a través de la medición, a través de la verdadera medición. ¿Y qué problemas o qué amenazas se tenían en el mercado o qué deficiencias? Pues había una poca atención logística, se focalizaba en el volumen, pero ya el mercado estaba cambiando a la distribución. No se medía el desempeño logístico. Había un igual servicio para todo cliente. Eso de que nos digan a nosotros que todos los clientes son iguales, eso no es 100% realidad. Uno trata de aplicar eso, pero yo les apuesto a todos que no es lo mismo vender a un distribuidor que venderle de pronto a una gran almacén, a una grande superficie. Sí. Entonces, en ese caso, hay clientes que de una u otra manera, no solamente porque sean ese cliente, sino porque los mismos clientes se exigen. Casos como el Éxito, como Cafán, Carrefour, exigen entregas certificadas. No es que no sea una decisión del operador o del proveedor de la carga, es una exigencia que va inmersa. Las capacidades de infraestructura también se comienzan a dar. Es como una deficiencia, porque sencillamente a sus clientes les interesa más producir, pero cada vez tienen menos espacio, ¿cierto?, para almacenar producto, y ya no se pueden dar el lujo de tener grandes stocks de mercancía solamente para tener la disposición de la venta o distribuir la venta por todo el país, la posibilidad de la venta por todo el país. Eso tiene que darse a través de un plan estratégico, que lo vamos a ver ahorita en resumen, pero entonces ya
maximizando la capacidad de infraestructura. Ya el que tenía que brindar la capacidad de infraestructura era el operador logístico, pero como esto tiene un costo, esto también debe tener unas mediciones para poder llegar a ella. Hay viejos procedimientos aplicados, todavía soñábamos con que se podía hacer logística desde origen. Se aumentan los SKU, ¿sí? Y el volumen. Ya antes una empresa estaba, para un producto, para una línea de productos solamente tenía un SKU. Hoy en día para una misma línea de producto tiene infinidad de SKUs, entonces eso también comienza a crecer. Eso se convierte también en algo problemático para el operador logístico porque tiene que comenzar a conocer más acerca del proveedor, para poder satisfacer en un momento y evitar tanta logística en reversa que se da a nivel de no conocer esto. Las adquisiciones y las alianzas, el temor de entregar el inventario o entregar la operación logística a un tercero. Desafortunadamente existía ese temor. Sencillamente yo como le voy a entregar un carro con 100 millones de pesos. Eso era uno de los gran difíciles a vencer dentro de esa etapa. Había sistemas de información muy básicos que no te garantizaban en la operación una estrategia o recoger información que les permitiera medirse y tomar medidas o acciones, y lo antiecológico de la situación, demasiado papel. O sea, en logística eso aún todavía se da, tratamos de manejar papel para todo. ¿Por qué? Porque no existe algo que es básico dentro de esto y es la confianza, es tratar de minimizar la cantidad de papeles. Muchas veces el manejo de tanto documento hace que la misma logística se enrede. Entonces, si todos conversamos de logística en ese momento y tratáramos de decidir los documentos que manejamos, les apuesto que saldrían más de 100 documentos en estos momenticos aquí. Porque algunos, por ejemplo, tienen el documento de despacho, le llaman carta de porte, otros le llaman delivery, a cada uno le tiene un nombre. Pero finalmente termina siendo el mismo pero ese delivery debe ir acompañado de un soporte del delivery, de una remisión, de una factura, un soporte de la factura, y finalmente viaja a veces más papel que la misma mercancía. Entonces, esto se va haciendo a través de la competencia de costo y servicio, ¿sí? La integración de nuevas áreas que comienzan a ser una de las fortalezas, porque ya comienza a entrar la área financiera a tocar las puertas y decirle: lo que pasa es que yo necesito esos documentos para poder recuperar rápidamente ese dinero. Entonces también entra a interactuar, pero no solamente eso, sino por los costos, por los gastos que pueda producir la operación. Acuérdense que una de las metas de obtener una tercerización es variabilizar los costos. Cuando yo variabilizo los costos, pago por lo que realmente consumo. Mientras yo los tenía fijos, era para mí un costo que no sé si de pronto lo estaba despreciando o lo estaba subvalorando. Aparecen grandes cadenas de supermercados que van a jalonar este mercado. De hecho, por esta época, en el 94, estaba entrando Macro a Colombia en forma, ¿sí? Pero también forjó el crecimiento de compañías de otros almacenes o tiendas a que se crecieran en el este. Muchos que quisieron copiar el modelo, pero no se dio en la forma que lo íbamos a esperar, pero sin embargo quedaron buenas enseñanzas de esto. Y había nuevas expectativas logísticas. Aquí ya comienza a apretarse la logística, ya comienza a verse la dinámica con la que se comporta la logística a partir de ese momento. Hay una centralización estratégica de los procesos de facturación. Los generadores de carga o productores comienzan a ver como una deficiencia tener sus inventarios distribuidos en el país. ¿Por qué la ven como una deficiencia? Porque sencillamente en el caso del producto terminado, cuando iban a facturar un producto que estaba en la ciudad de Barranquilla, pues, se podía dar de que este producto estuviera en la ciudad de Bogotá. Ya se había incurrido en un costo por haber llegado o trasladado el producto hasta Bogotá, pero necesitaban trasladarlo de Bogotá a Barranquilla, generando sobrecostos a la operación. Pero en el peor de los casos sí se podía cumplir con la meta. Entonces comienzan a pensarse en estrategias, sobre todo en el sector de no alimentos, de centralizar esos procesos de facturación y de unidades de almacenamiento para poder garantizar así las entregas a tiempo. Al mismo tiempo se estaban dando en el país nuevas rutas de distribución nacional, se estaban garantizando algunos esquemas de transporte. Siempre vivíamos con el miedo de transitar por las carreteras de Colombia. Hoy en día algunos lo hacen, transitan con miedo. Sin embargo, pues esto ha mejorado y ha ayudado a que estos procesos se vayan ejecutando cada vez más en las empresas. Esto a través de una copla de esquemas de seguridad integrado a la operación. En el 98, ¿sí?
llegó el dolor de cabeza para muchos de nosotros, los que trabajamos sobre todo en el área de sistemas, pero que de una u otra manera les metimos el pánico a todo el mundo en general. Entonces, al haber este tipo de pánico, fue la época en que más publicidad se pudo haber dado a los sistemas en el mundo. A partir de ahí, ¿sí?, todos vimos o conocimos de la dependencia que teníamos de los sistemas de información. Y comenzaron los sistemas de información a crecer verticalmente en las compañías. Entonces, las compañías ya comenzaron a evaluarse y decir, bueno, ¿será que yo me meto con una vertical que puedo desarrollar in-house o compro una vertical que esté en el mercado o hago algo, pero ya finalmente no puedo seguir trabajando con el temor de que lo que yo estoy haciendo no aplique para futuros esquemas de contingencia como este tipo de G2K? Nacen nuevos esquemas de demarcación de estrategias orientadas a la contingencia gracias a esto y aplican las nuevas normas de control de calidad no solo a la producción sino al proceso logístico en general. Al proveedor, en este caso, para las empresas que tenían tercerizada la operación en este año 98, 99, lo que hicieron primero fue asegurarse ellos, pero luego se dieron cuenta que el tercero debía tener los mismos estándares para poder soportar la operación de ellos. Entonces, ya comienzan la aplicación de esas nuevas normas de control y comienzan entonces los assessment, las buenas prácticas hacia el modelo de herencia de casa matriz hacia el tercerizador. En el año 2000 nacen conceptos como los procesos de certificación de entregas. Esos procesos invitan a replantear la necesidad de solamente certificarlo. Eso vimos que en el 98 ya nosotros tomamos los assessment y las buenas prácticas de nuestro cliente, pero ya con los procesos de certificación de entregas nace una inquietud y es finalmente quién tiene que certificarse. ¿Será que se certifica el proveedor, el productor, o se tiene que certificar también el operador? Entonces se forman alianzas estratégicas para poder llegar a ese proceso de certificación de entregas y los clientes o los destinatarios de estas mercancías ven al operador logístico como una representación viva de ese generador de la carga. Aparecen los conceptos de B2B y B2C, o Business to Business o Business to Commerce, que eran procesos orientados a ya no solamente pensar en producir para el país, sino que comienzan modelos de competencias regionales, ¿sí?, al interior de los productores. Entonces ya comienza un fenómeno de algunos de expansión regional a nivel del cono, muchos a nivel del mismo planeta, tratar de comercializar sus productos. Y en esto nuestros clientes comenzaron, algunos a regionalizar sus operaciones, otros salieron del país, ¿sí?, y comenzaron a ser importadores porque en su momento alguien se lo ganó otra planta se lo ganó en Brasil o en México. Entonces esos procesos hacían que la competencia regional estigmatizara la operación. Ahorita había que ser aún más eficientes. Nace la solidificación del concepto de almacenamiento. Ya la prioridad de mantener bajos stocks toma aún más fuerza para poder satisfacer la demanda de la mercancía que se está manejando a nivel nacional, sobre todo porque al haber una competencia regional, la producción ya no solamente es para el país, sino que va a competir a través de todo el continente o a través de varios continentes. Eso hace que en esos esquemas, por ejemplo, algunas industrias produzcan el 65% hacia afuera y el 35% restante para el país. En algunos casos eso va creciendo y puede ser el 10% del país, dependiendo del nivel de competitividad. Si las compañías no se metieran en estos esquemas, sencillamente fracasaban y sus plantas cambiaban de ubicación geográfica. El sistema de información para control de operaciones logísticas de transporte y seguridad y seguimiento detallado. En este caso, en los operadores logísticos vemos la necesidad de implementar un sistema que garantice el seguimiento y la trazabilidad de las operaciones. ¿Y en qué consistía? Simplemente, pásame por favor al otro slide. Vamos a verlo en un... En que el cliente a toda hora pueda estar informado, o por lo menos tenga la tranquilidad de que si va a hacer el seguimiento de su operación, lo tenga en tiempo real.
Esto lo hacían a través de sistemas de información como el GPS, ¿sí? Pero el GPS es muy específico. El GPS le da a usted la ubicación geoposicional, mas no le dice a usted qué tiene realmente en ese vehículo, o si ese vehículo no está en una alerta de seguridad, etc. Entonces siempre debe ir acompañado de un sistema alterno de comunicación, bien sea a través de avanteles, celulares, el medio que se disponga, o algún mecanismo de controles en ciertas unidades. En este esquema, por ejemplo, ¿qué se buscaba? Esto es el caso de unos recorridos de un operador logístico, donde él traza una estrategia de despachos. Esa estrategia de despachos tiene unas rutas. En este caso, esta mercancía va de Cali a Cali, esta mercancía vamos a buscar una aquí, de Ibagué a Ibagué, de Pereira a Pereira. Entonces, se arman unos esquemas llamados caravanas, donde pueden viajar uno o más vehículos, bien sea acompañados por esquemas de seguridad satelital, apoyados con radiooperadores. Nos damos cuenta cuál fue la última ubicación, cuál es el siguiente reporte y finalmente un estado de esas operaciones. Esto, dale otro clic, por favor. Esto al mismo tiempo, miren que aquí ustedes ven un vehículo, ¿sí? Un vehículo, dale otro. El radiooperador realmente ya no ve como en el geoposicional una ubicación ahí geográfica, sino que ya ve un punto de entrega estratégico para esa operación. En este caso, ese señor llevaba la ruta de almacén hasta Maxi Surtido, Carulla Vivero, etcétera. Dale otro clic. Pudiendo reportar un estado, pero si yo quería remitirme a la historia y saber cuál había sido el recorrido real de ese vehículo, bien sea en el momento efectivo o en un momento días después, simplemente yo sabía cuándo había salido ese vehículo a través del reporte, por qué municipios había atravesado, quién lo había reportado, cuál era el sistema y cuál era el estado de esa mercancía. Si un vehículo se varaba, si un vehículo paraba a desayunar o algo, siempre iba a quedar aquí registrado. Por ejemplo, en este caso está diciendo la observación que está entrando a Medellín. Eso le garantiza al cliente la trazabilidad de la operación y a nosotros la estrategia de poder marcar la seguridad, porque igual si yo tengo este tipo de sistema, no solamente lo voy a aprovechar para el seguimiento, sino para poder aprovechar mi flota de vehículos. Acá vemos, por ejemplo, la mercancía que se puede asignar. Vamos a pasar rápidamente estas pantallas, que ya tenemos un ejercicio con esto práctico. Los compromisos que trazamos a través del y a través de un lenguaje de colores puedes hablarle. Esto ya es más publicitario, dale otro poquito. Pero sí poder tener esa misma información que estábamos mostrando ahorita en los vehículos, de su ubicación, de su ruta de destino, de sus estados y de su historial, poder ofrecérselo a la fuerza de servicio al cliente para poder brindar información oportuna. Entonces, acá vemos nuestro cliente, cuál era su destino y podemos ya entrar al detalle de la mercancía y qué le estaba sucediendo a la mercancía. Esto en tiempo real, aprovechando el sistema de seguimiento. Y finalmente, poder hacer reportes de las novedades de la operación en tiempo real. También iba a tener una trazabilidad hacia el interior de la operación logística. Todos los logísticos, cuando trabajamos con operaciones, lo que hacemos es trazar o cambiar de estado las operaciones. Yo lo primero que hago es planear con las operaciones, pero antes que nada tengo que recibir la orden de mi cliente. Entonces, cuando ingreso la mercancía o la operación al sistema, estoy recibiendo la orden, me puedo dar cuenta a qué horas planeé. Planear es un estado en el cual yo sueño qué le va a caber al vehículo, cuándo la cargo en el vehículo, cuándo ese vehículo ya está listo para salir para que seguridad lo pueda sacar y le asigne el escolta y la ruta, cuándo está transportado en carretera, cuándo finalizó el recorrido y dónde finalizó el recorrido, cuál fue la novedad que se presentó al final del ejercicio o cuál fue el documento enviado por correo, y el momento de que ya se haya realizado la entrega, algo que es muy importante y que de una u otra manera nosotros no le damos tanta importancia, y es el retorno de los documentos, poder hacer el retorno de ese documento. Esta misma vuelta de acá, de volver a planear con el vehículo, se va a dar en los casos en que nosotros tengamos una plataforma donde llegamos, por ejemplo, a Medellín con un masivo y tengamos que hacer una redistribución. Entonces, voy a tener todo ese log para el estado de mi operación. Bueno, dale por favor a esto. Esto es los esquemas de cómo le devolvemos la información al cliente. Hoy en día todos tenemos una estrategia de sitio web. Todos podemos ofrecer a través de un sitio web cuál es un estado acerca de su operación. Nosotros también lo hacemos, pero tenemos un sueño con respecto a esto. Nosotros creemos que para el cliente va a ser más fácil el día que nosotros lleguemos,
que nosotros lleguemos al sistema de nuestros clientes, sea cual sea el sistema, y para eso existen mecanismos a través de documentos electrónicos EDI, donde nosotros devolvamos esta información. Dale. Ahí les tengo que dar la demostración de la medición. Voy a entrar